Los medios de comunicación fueron en algún momento de la historia aquellos que informaban de manera veraz los acontecimientos más relevantes del momento. Pero en las últimas décadas fue perdiendo credibilidad, y eso se debe a que existen muchos intereses, tanto políticos como económicos. Desde a mediados del siglo pasado era común la referencia a la prensa escrita como el cuarto poder. No sé si era broma. La sociedad y los espacios políticos reconocían que para bien o para mal, muy frecuente para mal, la prensa era un factor decisivo en la vida política y social del país. Se sabía, salvo escasísimas excepciones, que el partido casi único y la prensa tenían una confabulación corrupta que operaba como uno de los mecanismos del partido. La historia de los medios de información y de comunicación se remontan a los medios escritos, o sea, a los periódicos del siglo XIX y a la radiodifusión y a la televisión del siglo XX. Los gobiernos postrevolucionarios se dieron a la tarea de crear la industria en México, la industria petrolera mexicana, la aviación, la industria de telecomunicaciones, la radio y la televisión. Este desarrollo implicó la impulsión de intereses tanto públicos como privados. El modelo de modernización del Estado y de la sociedad fue imitado por el poderoso vecino del norte. El estímulo para el desarrollo de los medios de comunicación se basaba en un potencial mercado de masas, que llenaba las salas de cine y venía con asombro y ansiedad la magia de la televisión. En 1930 se otorga la concesión para la creación de XEW Radio a Emilio Azcárraga. Posteriormente llegó la televisión y el cuarto poder aumentó su fuerza en muy poco tiempo. En 1950 se otorga la concesión para la creación de XHTV, Canal 4, al señor Rómulo O'Farrell. Y en 1952, XHGC, Canal 5, al inventor de la televisión a color, ingeniero González Camarena. Y en 1955 se constituye la unión de los tres canales Telesistema Mexicano, con una mayoría accionaria de Emilio Azcárraga. Siempre se supo, puesto que nunca se ocultó, que el artífice de este proyecto fue el mismo Miguel Alemán. Nacía pues la radio y la televisión mexicana por esta unión que se mantiene hasta el día de hoy entre la iniciativa privada y el Estado. Las imágenes más poderosas que los diarios hicieron aparecer la realidad mexicana según los intereses del partido casi único y a los medios de comunicación. Mediante la llamada con impresionante precisión, desde los años 60, la televisión se manipuló sin cesar a una inexistente opinión pública. Hay que recordar que el cuarto poder en realidad era el poder del partido casi único, que mediante embutes no solo compraba las conciencias de los periodistas y reporteros, sino también manejaba una línea de lo que la prensa debía decir o callar. La sociedad mexicana en el pasado tenía muy pocos medios para expresar su opinión, en tanto el peso de Televisa y más tarde de TV Azteca en la conciencia de millones de mexicanos ha sido mastodonte, con las toneladas de un tiranosaurio Rex y con el cerebro del mismo. La televisión continuó siendo de baja calidad, de mal gusto, de una información muy carecida y al servicio del poder. Pero es justo reconocer que el segmento de la sociedad que no es tan fácilmente engañado por los medios de comunicación ha crecido lenta pero constantemente desde los años 60, y vino el reclamo democrático a partir de la década de los 70, y con eso también medios contrarios a esta historia de corrupción. Y llegó también la contradicción, una larga historia de aperturas democráticas, de creación institucional, de transformaciones graduales y de pasos que han costado la vida de miles de personas, hasta desembocar en la reforma electoral en el sexenio de Cedillo, producto de la incesante presión de quienes estaban del lado democrático. México está viviendo una de las etapas más trascendentales de la historia, con la creación de muchos medios de comunicación que han facilitado la información, como es el caso del Internet, que ha abierto múltiples plataformas para poder difundir el mensaje que se da. Pero desgraciadamente, la gran mayoría de los mexicanos no cuentan con estos medios para informarse porque simplemente no les alcanza. También muchos de nosotros como adolescentes estamos más enfocados en la información
del entretenimiento que la información veraz y oportuna, que son algunos medios de comunicación que dan informes, dan noticias, dan reportajes que son de verdad importantes para saber un poco más y no ser tan engañados fácilmente. La gran mayoría de los estudiantes de entre 15 a 20 años siempre se enfocan en los medios de entretenimiento, pero también hay que enfocarse en los medios pues informativos. Vivimos en una etapa muy grande donde cada quien puede expresar su opinión mediante una cámara, mediante una computadora puede publicar información que de verdad pudiera ayudar a la gente para que se dé una idea de lo que está pasando en este país. Muchas veces cuando estamos en la calle y vemos marchas, no entendemos el porqué de ello y no nos informamos para saber un poquito más, ¿no?, del por qué ellos están luchando por nuestros ideales. El mexicano de hace 100 años luchó por sus ideales, pero desafortunadamente ahorita estamos viviendo la misma etapa de hace 100 años, donde los medios de comunicación eran manipulados por un solo gobernante. Por lo menos ahorita tenemos democracia, o se puede decir democracia, porque se pueden elegir gobernantes cada 5 años, cada 6 años, cada 3 años, pero antes no se podía hacer. Entonces, tenemos mucho de qué sacar y el cambio está en cada uno de nosotros. Hasta luego.